Bienvenidos a Parafraseando con Carmelita. Seguimos con la lectura de Libro de Cielo de Luisa Picarreta, video número 10. Pelea con el demonio. Ahora, ¿quién puede decir el cambio que sucedió en mi interior? Todo era horror para mí. Aquel amor que antes sentía en mí, ahora lo veía convertido en odio atroz. Qué pena el no poderlo amar más. Me desgarraba el alma el pensar en aquel señor que había sido tan bueno conmigo, y ahora verme obligada a aborrecerlo, a blasfemarlo, como si fuese el más cruel enemigo, el no poderlo mirar ni siquiera en sus imágenes, porque al mirarlas, al tener rosarios entre las manos, al besarlos, me venían tales ímpetus de odio y tanta fuerza en contra que hacerlo y reducirlos a pedazos era lo mismo, y a veces hacía tanta resistencia que mi naturaleza temblaba de pies a cabeza. Oh Dios, qué pena amarguísima. Yo creo que si en el infierno no hubiera otras penas, la solo pena de no poder amar a Dios formaría el infierno más horrible. Muchas veces el demonio me ponía delante las gracias que el Señor me había hecho, ahora como un trago a mi fantasía, y por eso poder llevar una vida más libre, más cómoda, y ahora como verdaderas. Y me decían: Esto es lo bien que te quería. Esta es la recompensa que te ha dejado en nuestras manos. Eres nuestra. Para ti todo ha terminado. No hay más que esperar. y en mi interior me sentía poner tales ímpetus de aversión contra el Señor y de desesperación, que algunas veces teniendo alguna imagen entre las manos, era tanta la fuerza del desprecio que las rompía. Pero mientras esto hacía, lloraba y las besaba, pero no sé decir cómo era obligado a hacerlo. ¿Quién puede decir el desgarro de mi alma? Los demonios hacían fiesta y reían. Unos hacían ruido desde un lugar, otros lo hacían desde otro. Unos hacían estrépitos, otros me ensordecían con gritos diciendo: Mira, como eres nuestra, no nos queda otra cosa más que llevarte al infierno. Alma y cuerpo. Verás que lo haremos. A veces me sentía jalar, ahora los vestidos, ahora la silla donde estaba arrodillada, y tanto la movían y hacían ruido que no podía rezar. A veces era tanto el temor que, creyendo librarme, me iba a acostar en la cama, porque estos escándalos sucedían la mayor parte en la noche, pero también ahí seguían jalándome la almohada, las cobijas. Pero ¿quién puede decir el espanto, el temor que sentía? Yo misma no sabía dónde me encontraba, si en la tierra o en el infierno. Era tanto el temor de que en verdad me llevaran, que mis ojos no podían cerrarse al sueño. Estaba como uno que tiene un cruel enemigo, que ha jurado que a cualquier costo le debe quitar la vida. Y creía que esto me sucedería en cuanto cerrara los ojos, así que sentía como si alguien me pusiera algo dentro de los ojos, de modo que estaba obligada a tenerlos abiertos para ver cuándo me debían llevar. Tal vez podría oponerme a lo que querrían hacer. Entonces me sentía erizar los cabellos sobre mi cabeza uno por uno, un sudor frío en todo mi cuerpo que me penetraba hasta los huesos, y me sentía desunir los nervios y los huesos, y se agitaban juntos por el miedo. Otras veces me sentía incitar a tales tentaciones de desesperación y de suicidio, que alguna vez, habiéndome encontrado cerca de un pozo o bien de un cuchillo, me sentía jalar para conducirme dentro, o bien tomar el cuchillo y matarme, y era tanta la fuerza que debía hacer para huir, que sentía penas de muerte, y mientras huía sentía que iban junto conmigo, y oía sugerirme que para mí era inútil el vivir después de haber cometido tantos pecados, que Dios me había abandonado porque no había sido fiel. Es más, veía que había hecho tantas infamias que jamás alma alguna en el mundo había cometido, que para mí no había más misericordia que esperar. En el fondo de mi alma oía repetir: ¿cómo puedes vivir siendo enemiga de Dios? ¿Sabes tú quién es ese Dios a quien tanto has ultrajado, blasfemado, odiado? Ah, es ese Dios inmenso que por todas partes te circundaba, y tú ante sus ojos te has atrevido a ofenderlo. Ah, perdido el Dios de tu alma, ¿quién te dará paz?
¿Quién te librará de tantos enemigos? Era tanta la pena que no hacía otra cosa que llorar. A veces me ponía a rezar y los demonios, para acrecentar mis tormentos, los sentía venir encima de mí. ¿Y quién me golpeaba? ¿Quién me pinchaba? ¿Y quién me apretaba la garganta? Recuerdo que una vez, mientras rezaba, me sentí jalar los pies desde abajo, abrirse la tierra y salir las llamas, y que yo caía adentro. Fue tal el espanto del dolor que quedé medio muerta, tanto que para recuperarme de aquel estado tuvo que venir Jesús y me reanimó. Me hizo entender que no era verdad, que había puesto la voluntad en ofenderlo, y que yo misma lo podía saber por la pena amarguísima que sentía, que el demonio era un mentiroso y que no debía hacerle caso, que por ahora debía tener paciencia en sufrir esas molestias y que después debía venir la paz. Esto sucedía de vez en cuando llegaba a los extremos, y a veces para ponerme en más duros tormentos. En el momento de ese consuelo, el alma se convencía, porque ante esa luz es imposible que el alma no aprenda la verdad. Pero después, cuando me encontraba en la lucha, me encontraba en el mismo estado de antes. Me tentaba también a no recibir la comunión, persuadiéndome de que después de que había cometido tantos pecados, era un atrevimiento acercarme, y que si me atrevía, no Jesucristo habría venido, sino el demonio, y que tantos tormentos me habría de dar que me daría la muerte, pero la obediencia la vencía. Es verdad que a veces sufría penas mortales, así que trabajosamente podía recuperarme después de la comunión, pero como el confesor quería absolutamente que la recibiera, no podía ser de otro modo. Recuerdo que varias veces no la recibí. También recuerdo que a veces, mientras rezaba en la noche, me apagaban la lámpara. A veces hacían tales rugidos de dar miedo. Otras veces voces débiles, como si fueran moribundos. Pero ¿quién puede decir todo lo que hacían? Ahora, esta dura batalla, aunque no recuerdo muy bien, duró 3 años, aunque había días o semanas de intervalo, no que cesaran del todo, sino que empezaron a disminuir. Recuerdo que después de una comunión, el Señor me enseñó el modo como debía hacer para ponerlos en fuga, y era el despreciarlos y no prestarles ninguna atención, y que debía hacer de cuenta como si fueran tantas hormigas. Me sentí infundir tanta fuerza que no sentía más aquel temor de antes, y hacía así. Cuando hacían estrépito, rumores, les decía: se ve que no tenéis nada que hacer, y que para pasar el tiempo estáis haciendo tantas tonteras. Hagan, que después cuando os canséis, lo terminaréis. A veces cesaban, otras veces se enojaban tanto que hacían ruidos más fuertes. Me los sentía junto a mí haciéndose más fuertes y hacían violencia para llevarme. Olía la horrible peste, sentía el calor del fuego. Es verdad que mi interior sentía un estremecimiento, pero me esforzaba y les decía: mentirosos que sois. Si esto fuera cierto, desde el primer día lo habríais hecho. Pero como es falso, es que no tenéis ningún poder sobre mí, sino solo aquel que os viene dado de lo alto. Por eso digan, y después cuando os canséis, reventaréis. Si emitían lamentos y gritos, les decía que no os han salido las cuentas hoy, es decir, ¿os lamentáis porque os ha sido quitada alguna alma? Pobrecitos, no se sienten bien. Sin embargo, quiero también yo haceros lamentar otro poco. Y me ponía a rezar por los pecadores o bien a hacer actos de reparación. A veces me reía cuando empezaban a hacer las acostumbradas cosas y les decía: ¿cómo puedo temeros, raza vil? Si fuerais seres serios, no habríais hecho tantas tonterías ustedes mismos. ¿No os avergonzáis? No hagáis que os tome a burla. Después, si me ponían tentaciones de blasfemar o de odio contra Dios, ofrecía aquella pena amarguísima, aquella violencia que me hacían, porque mientras veía que el Señor merecía todo el amor, todas las alabanzas, yo era forzada a hacer lo contrario, en reparación de tantos que libremente lo blasfeman y que ni siquiera se recuerdan que existe un Dios, que están obligados a amarlo. Si me incitaban a desesperación, en mi interior decía: no pongo atención ni del paraíso ni del infierno. Lo único que me apura es amar a mi Dios.
Este no es tiempo de pensar en otra cosa, sino que es tiempo de amar cuanto más pueda a mi buen Dios. El paraíso y el infierno los dejo en sus manos. El que es tan bueno me dará lo que más me conviene y me dará un lugar donde pueda glorificarlo más. Jesucristo me enseñó que el medio más eficaz para hacer que el alma quede libre de toda vana aprehensión, de toda duda, de todo temor, era el declarar delante al cielo, a la tierra y ante los mismos demonios no querer ofender a Dios, a una costa de la propia vida, no querer consentir a cualquier tentación del demonio. Y esto en cuanto el alma advierte que viene la tentación, si puede en el momento de la batalla y apenas se empieza a sentir libre, y también durante el curso del día. Haciendo así, el alma no perderá tiempo en pensar si consintió o no, porque el solo recordar la promesa le restituirá la calma, y si el demonio busca inquietarla, podrá responderle que si hubiera tenido intención de ofender a Dios, no habría declarado lo contrario, y así quedará libre de todo temor. Ahora, ¿quién puede decir la rabia del demonio? Pues actuando de este modo todas sus astucias resultaban para su confusión, y donde creía ganar perdía, ya que de sus mismas tentaciones y artificios el alma se servía para poder hacer actos de reparación y amor a su Dios. El otro modo que me enseñó para alejar las tentaciones fue el siguiente. Si me tentaban a suicidio, yo debía responder: no tenéis ningún permiso de Dios. Es más, para vuestro despecho quiero vivir para poder amar más a mi Dios. Si me golpeaban, yo me debía humillar, arrodillarme y agradecer a mi Dios porque esto sucedía como penitencia de mis pecados, y no solo eso, sino ofrecer todo como actos de reparación por todas las ofensas hechas a Dios en el mundo. Finalmente, una fea tentación que me duró poco fue que debido al contacto continuo por cerca de año y medio con los tan feos demonios, yo debía quedar encinta y parir luego un pequeño demonio con cuernos. Mi fantasía crecía tanto que yo me veía delante de una confusión horrible por lo que se habría dicho de mí por tan espantoso suceso. Después de cerca de año y medio de esta lucha, finalmente terminaron las crueldades de los demonios y comenzó una vida toda nueva. Pero los demonios no dejaron de molestarme de vez en cuando, pero no eran tan frecuentes, no tan feroz la batalla, y yo me acostumbré a despreciarlos. La vida nueva que comenzó fue en la casa de campo llamada Torre de Esperata, un día en que más que nunca había sido atormentada por el demonio, tanto que sentí perder las fuerzas y desmayar por la tarde. Mientras así estaba, sentí venirme una cosa mortal y perdí los sentidos. En este estado vi a Jesucristo rodeado de muchos enemigos. ¿Quién lo golpeaba? ¿Quién lo bofeteaba? ¿Quién le clavaba las espinas en la cabeza? ¿Quién le rompía las piernas? ¿Quién los brazos? Después que lo redujeron casi en pedazos, lo pusieron en los brazos de la Virgen, y esto sucedía un poco lejos de mí. Después que la Virgen Santísima lo tomó entre sus brazos, se acercó a mí y llorando me dijo: Hijo, mira cómo es tratado mi hijo por los hombres. Las horribles ofensas que cometen jamás le dan tregua. Míralo cómo sufre. Yo trataba de verlo y lo veía todo sangre, todo llagas y casi despedazado, reducido a un estado mortal. Sentía tales penas que hubiera querido morir 1000 veces antes que ver sufrir tanto a mi Señor. Me avergonzaba de mis pequeños sufrimientos. La Santísima Virgen agregó, pero siempre llorando. En este pasaje denominado Pelea con el demonio, Jesús le enseña a Luisa cómo defenderse de los demonios, cómo fortalecerse para enfrentar las tentaciones que le impiden llevar una vida santa. Entonces Jesús le explica a Luisa cómo alejar al demonio, cómo no caer en su tentación. Primero, creer que ella siempre amará a Dios, tener siempre presente esto. Segundo, estar convencida que nunca quiero ofender a Dios. Tercero, reconocer que el demonio es un mentiroso. Cuarto, despreciar al demonio.
Al final de este pasaje, Luisa nos cuenta cómo un día es atormentada por los demonios hasta desfallecer. Ve a Jesús sufriendo por los pecados de la humanidad. La Virgen también se le presenta y le dice que observe esta situación de su hijo sufriente. Es entonces cuando Luisa siente que sus sufrimientos son pequeños al lado de lo que vive Jesús. La Virgen sigue hablándole a Luisa. ¿Qué le dirá? Lo veremos en el próximo video. Gracias por su atención, amigos. Fiat voluntas tua.